Revelado. Cómo una respuesta inesperada transformó la relación entre nuera y suegra en 30 segundos. La noche se hacía más fría en Guadalajara. El viento helado azotaba las ventanas de la pequeña casa de Luisa. En el comedor, una mesa cuidadosamente dispuesta con frijoles humeantes, tortillas recién hechas y un guisado que emanaba un aroma envolvente, estaba destinada a ser la mezcla perfecta entre esfuerzo y amor. Pero la presencia de doña Rosa, su suegra, interrumpía como un rayo en la oscuridad. «¿Qué es esta comida? No tiene ni idea de cómo se hacen las cosas», soltó la anciana con su voz cargada de desdén. El silencio, pesado y denso, se instaló entre ellas como un muro que parecía imposible de derribar. Ana, su hija, miraba asustada, sin comprender la tormenta que se desataba en la mesa. Luisa sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Criada en la cocina de su abuela, había aprendido que la comida era el legado más sagrado, un puente entre el pasado y el presente. Esa noche, en su mente chocaban las enseñanzas de respeto con las heridas abiertas por los constantes comentarios de doña Rosa. «¿Qué debo hacer? ¿Dejar que sus palabras me hundan o enfrentar la tormenta?», se preguntó, la respiración irregular y el pulso acelerado llenando su cuerpo de una ansiedad paralizante. Decidida, Luisa se levantó. Las miradas atónitas la seguían. Incluso Ana parecía contener la respiración. «Voy a romper este ciclo», pensó, mientras se encaminaba hacia un viejo cajón. El recetario desgastado que contenía historias de su familia, de secretos culinarios pasados de generación en generación, parecía relucir con una luz especial. «Doña Rosa», comenzó con un tono inusualmente firme, «¿podrías compartir conmigo los secretos de nuestras recetas?». El tiempo se detuvo. En esos 30 segundos se gestaba una posibilidad que hacía mucho tiempo parecía perdida en el aire de tensión. Doña Rosa, con el ceño fruncido, sintió una oleada de emociones encontradas. La incredulidad inicial se tornó en curiosidad. Quizás su nuera no era la incompetente que había retratado durante años. A medida que las historias empezaron a fluir, cada receta, un recuerdo, un latido de su historia familiar, la atmósfera cambió. Luisa escuchó atentamente, sintiendo que el vínculo entre ambas se comenzaba a construir, pero también una sombra se cernía. Mientras las palabras entraban y salían, el nudo en el estómago de Luisa apretaba. ¿Y si fracasaba? «¿Qué pasará si no puedo rendir homenaje a estas tradiciones?», le susurraba su mente. La presión era palpable. A cada historia contada, un retazo del pasado la acechaba, recordándole que las expectativas eran un alto precio a pagar por el amor. Un profundo deseo de aceptación y aprobación chocaba con el temor de decepcionar. ¿Sería capaz de honrar esas recetas o se convertiría en una mera sombra de lo que doña Rosa anhelaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El relato de doña Rosa se tornó un hilo entre el presente y el pasado, pero en el fondo, Luisa sabía que no era un final feliz. Esa revelación fugaz no borraba la incertidumbre que se instalaba en su mente. Mientras la tensión se mantenía en equilibrio, no podía evitar preguntarse si su búsqueda por aprobación la llevaría a un nuevo desenlace, o más bien, la empujaría hacia un abismo de expectativas no cumplidas. La pregunta latía en el aire. ¿Sería este el inicio de un renacimiento familiar o un camino hacia una mayor complejidad emocional? Las palabras de doña Rosa aún resonaban en la cabeza de Luisa, transformándose en un eco incesante que desataba un torbellino de emociones. Mientras la anciana hablaba, Luisa se dio cuenta de que las recetas no eran simple comida, eran la esencia de quien era su suegra, la manifestación de décadas de experiencia y tradición. Ahora, cada historia desvelaba no solo la gastronomía familiar, sino también la lucha interna de doña Rosa por mantener viva una herencia en un mundo cambiante. El intercambio fue un punto decisivo. Luisa sintió cómo chispeantes fragmentos de su confianza comenzaban a encajar. Sin embargo, no podía despojarse de la ansiedad que había estado tejiendo su ansiedad durante años. ¿Soy realmente capaz de esto?, se preguntaba. Esa inseguridad latente necesitaba ser confrontada. Era hora de actuar con valentía.
Con el recetario en una mano y un lápiz en la otra, empezó a anotar cada consejo, cada ingrediente. A medida que la noche avanzaba, aquellas viejas recetas tomaron una nueva forma, se convirtieron en un símbolo de una nueva búsqueda. Esta es mi oportunidad, se dijo a sí misma. No solo de aprender a cocinar, sino de aprender a ser una mejor nuera, y sobre todo, a ser yo misma. La meticulosidad de la preparación se transformó en un ejercicio de autoconocimiento. Luisa decidió no solo replicar las recetas, sino también inyectarles su propia interpretación, una mezcla de lo tradicional y lo moderno. Se propuso experimentar, no solo en la cocina, sino en su relación con Doña Rosa. La idea de invitar a la anciana a sus experimentos culinarios se volvió en su mente un objetivo. Con cada plato que preparaba, crecía un sentido de empoderamiento. A veces los resultados no eran perfectos, un guisado quedó salado, una tortilla se quemó. Pero cada error se tornaba en un aprendizaje. La cocina es como la vida, reflexionó. Necesita ajustes y de vez en cuando una dosis de sorpresas. Estas pequeñas fallas, antes fuente de dolor, ahora se transformaban en anécdotas que compartía con Ana, quien la observaba con un brillo curioso en los ojos. Ese despertar culinario se convirtió en una metáfora de su vida personal. En lugar de temer el juicio de Doña Rosa, Luisa eligió ser auténtica ante sus desafíos. Se trataba de una danza, un paso adelante, un giro inesperado, pero nunca la sombra de la indecisión. Una de estas noches, mientras preparaban juntas un nuevo platillo, Doña Rosa por primera vez lanzó un halago sincero. «Esto tiene buen sabor», dijo, y Luisa sintió que la vida pulsaba fuertemente en su interior. En ese instante, comprendió que había comenzado a escribir su propia historia, un cuento donde el desdén fue reemplazado por respeto y aprendizaje mutuo. Sin embargo, surgiendo de las profundidades de esa creciente relación, Luisa fue consciente de que aún había temas no tratados. La historia familiar estaba llena de secretos y tensiones que quedaban suspendidos en el aire. ¿Qué más oculta Doña Rosa?, se preguntó, sintiendo que la conexión había avanzado, pero que la vulnerabilidad seguía siendo un territorio complejo por explorar. Las sombras del pasado amenazaban con volver a emboscarla. No es solo la cocina, pensó Luisa. Hay un mundo entero de emociones y expectativas que debemos enfrentar. A medida que la noche avanzaba, se sintió intrigada por lo que aún no se había dicho, por las verdades reprimidas que podrían llevar su relación a otra dimensión. El momento de la verdad estaba cerca. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba oculta? ¿O las revelaciones dejarían al descubierto un nuevo abismo emocional en su relación con Doña Rosa? La inquietud festinaba en su mente. ¿Era este el inicio de un verdadero entendimiento? ¿O visitarían viejas heridas en su camino hacia la reconciliación? A medida que pasaban los días, el ambiente en la cocina se tornó un laboratorio de emociones y sabores. Luisa se lanzó de lleno a combinar lo antiguo y lo nuevo, uniendo la herencia culinaria de Doña Rosa con su visión contemporánea. Cada plato elaborado era un paso hacia la autenticidad, pero también una invitación al diálogo. Quizás, solo quizás, puedo abrirle la puerta a su historia, pensó una mañana mientras pelaba cebollas, el aroma liberando una mezcla de nostalgia y determinación. A menudo se preguntaba si había más en las recetas que un mero conjunto de instrucciones. Esa conexión emocional con los ingredientes comenzó a hablarle. Anhelos, frustraciones, querencias no expresadas. Un sábado, al invitar a Doña Rosa a preparar una nueva receta, se sintió nerviosa. El mismo miedo se apoderó de ella como cuando hizo su primera presentación en el trabajo. Las manos temblorosas y el sudor en la frente fueron inevitables. Sin embargo, esa vez Luisa decidió ser audaz. «Hoy quiero enseñarte algo», le dijo a la anciana, quien se limitó a observarla con la ceja levantada.
Voy a hacer un risotto con un toque especial. Mientras comenzaban a desgastar los ingredientes, la conversación fluía lentamente, tanto como el líquido que absorbía el arroz. Sin embargo, Luisa sintió la tensión crecer cuando, en un giro inesperado, se sintió impulsada a mencionar un libro que había encontrado sobre la historia familiar. Doña Rosa, que siempre había sido reservada respecto a su pasado, cerró de inmediato su postura. ¿Qué libros? No creo que necesites leer sobre cosas que ya existen en nuestra familia, respondió, sus ojos destilando una amistad herida y un velo de desconfianza. Las palabras de doña Rosa la golpearon como un golpe de sartén. Durante un instante, la gloria del descubrimiento se tornó en un frío desánimo. Pero fue en esa fricción donde Luisa halló su coraje. Es que quiero aprender de ti, todo de ti. No quiero repetir solo las recetas, quiero entender el significado detrás de ellas, explicó, su voz vibrante con emoción genuina. Un momento de silencio llenó la cocina. Doña Rosa la miró fijamente, como si calibraba la sinceridad en sus palabras. El fuego en el fogón chisporroteaba casi en paralelo al latido del corazón de Luisa, ansiosa por la respuesta que aguardaba. Finalmente, después de una pausa que parecía una eternidad, doña Rosa soltó un torrento inesperado. No hay nada fácil en ser mujer, ni en ser madre, ni en querer que tu hija política te valore. Pero aquí estoy, tratando de ser lo que sé y lo que puedo ser. Las palabras brotaron de sus labios como un río que finalmente encontró su cauce, el hielo entre ellas comenzando a derretirse. Un diálogo real se había abierto. Luisa sintió que su vulnerabilidad se presentaba como el ingrediente más relevante de su receta. Esa revelación resonó dentro de ella, una conexión que superó las barreras del silencio y los malentendidos. Sin embargo, la profundidad de la conversación las llevó a un nuevo precipicio emocional. Las dudas ahora se transformaban en preguntas ingentes. ¿Qué otras historias guarda? ¿Qué secretos las han mantenido apartadas? Luisa se interpelaba a sí misma. Este intercambio abrupto abrió una brecha de entendimiento, pero también dejó interrogantes colgando en el aire. La relación entre ellas, aunque ahora más sincera, estaba imbuida de nuevas complejidades. ¿Sería posible sanear esas viejas heridas? Luisa comprendió que cada revelación requeriría valentía, tanto para ella como para doña Rosa, y sintió que el camino hacia una relación auténtica sería más sinuoso de lo que había imaginado. La conexión había comenzado a florecer, pero las sombras del pasado acechaban como espectadores curiosos. Hoy he ganado una conversación, pero ¿qué vendrá mañana? Sus pensamientos se agitaban en su mente. Mientras removía el risotto, Luisa decidió que ese era solo el principio. Un cambio fundamental se había activado en su vida, pero le faltaba la pieza clave, un paso hacia la verdad errante que definiría su ruta. Lo que estaba por venir la llenaba de incertidumbre, pero también de expectativas. Me encontraron bailando en la calle. No entendían cómo una niña de mi edad se atrevía a hacer tal cosa, y mucho menos en esos tiempos. La risa chispeante de doña Rosa llenó la cocina de una energía que Luisa no había anticipado. Un destello de comprensión se encendió en su mente. La mujer que siempre había visto como una figura autoritaria y distante, en realidad, tenía una historia rica y vibrante. Esa revelación comenzó a derretir las capas de inseguridad que Luisa había cargado sobre sus propios sueños y aspiraciones. Me encantaría conocer más de esa rebelde, retó Luisa, intentando con una sonrisa encadenar esos momentos con una pregunta más personal. ¿Y qué hay de tus sueños? ¿Te atreviste a seguir alguno? Silencio. Doña Rosa se detuvo por un momento. Su mirada cambió, como si una puerta hubiera resquebrajado a su alrededor, permitiendo que una tormenta de emociones se asomara. Luisa sintió una urgencia por afianzar ese momento, por llevarlo a un espacio más profundo, donde ambas pudieran ser vistas, más allá de la nuera y la suegra que todas las convenciones esperaban que fueran. Mis sueños cambiaron cuando empezaron a llegar los hijos, doña Rosa admitió, su voz un hilo de vida surgiendo desde las sombras de su ser. Pero a veces, me pregunto qué habría pasado si no hubiera dejado de bailar. Luisa sintió un pinchazo en el corazón, como si esa confesión tocaba una cuerda que resonaba en su propia vida. ¿Cuántas veces había silenciado su propio deseo de arriesgarse en perseguir sus pasiones por el miedo al que dirán? Mientras su mente se atormentaba con dudas, la luz del compromiso con su propio crecimiento emergía con fuerza. Quizás deberías volver a intentarlo, sugirió, midiendo cada palabra como si fueran ingredientes en una obligación cósmica.
Podríamos bailar juntas. Nunca es tarde para redescubrir lo que somos. Doña Rosa la miró fijamente, sorprendida. Aquella respuesta inesperada las llevó a un terreno virgen, donde ambas estaban dispuestas a explorar lo desconocido. Con cada palabra lanzada al aire, la relación se transformaba rápido, desde la rigidez hasta la posibilidad. Sin embargo, aún había un abismo de vulnerabilidad que necesitaba cruzarse. Y en ese instante, cuando ambas sonrieron ante la perspectiva de un baile, Luisa se enfrentó a una decisión monumental. Ella debía preguntarse si estaba lista para compartir sus propios sueños con Doña Rosa, o si prefería mantener la distancia habitual, temiendo que su revelación pudiera desatar nuevas preguntas. Mientras las verduras chisporroteaban en la sartén, un nuevo dilema emergía en su interior. Esta vez, no sería simplemente sobre compartir una receta, sino sobre enfrentarse a las sombras que acechaban en su propia historia. ¿Estaría Luisa dispuesta a arriesgarse en la frontera de lo desconocido, o se atrincheraría detrás de la seguridad de lo conocido? La tensión se apoderó de la cocina, una mezcla de ingredientes y emociones que prometía una transformación dolorosa y hermosa a la vez. ¿Qué pasos en falso cometerían? ¿Qué secretos se revelarían luego de ese primer baile? La intriga la dominaba, aguardando ansiosa otra revelación crucial que cambiaría el rumbo de sus vidas. Luisa respiró hondo, como si cada inhalación pudiera aportarle la valentía necesaria para dar el siguiente paso. Las historias de Doña Rosa se deslizaban como un río caudaloso en su mente, moldeando su percepción de la anciana, pero ahora iba más allá de eso. Ella misma empezaba a ver cómo los elementos de sus propias historias también deseaban ser compartidos y abrazados. Con cada bocado que daba al pisto, se sentía más conectada con su propia rebelde interior que había mantenido oculta bajo capas de conformidad. La cocina, sitio de su cotidianidad, había mutado en un escenario donde las emociones se iban alzando como especias en sus platos. Pero había un ingrediente que aún faltaba: la verdad. En medio del bullicio diario, Luisa supo que no podía esperar más para desnudarse emocionalmente, de hacer catequesis de su ser ante Doña Rosa. «Te admiro», habló sin pensar, dejando que las palabras fluyeran con la misma naturalidad con que se mezclaban los sabores. «Nunca he sido tan valiente como tú. Siempre he tenido miedo de buscar lo que realmente quiero, por lo que piensen los demás». El rostro de Doña Rosa se iluminó por un instante, sus ojos se abrieron enormemente, como si ella también estuviera recordando que había una vida más allá de los hijos, el hogar, las expectativas. Pero no fue una respuesta inmediata la que llegó. En lugar de una afirmación, un silencio aguardaba, lleno de significados ocultos e historias no contadas. El intercambio había dado paso a una conexión más profunda, pero también a un desafío. «¿Y qué es lo que quieres, Luisa?», preguntó Doña Rosa, con una curiosidad renovada en su voz. La anciana ya no parecía la figura autoritaria de antes, sino una mujer dispuesta a descubrir la esencia de su nuera. Esa búsqueda no era sencilla, era un acto de valentía. Luisa sintió cómo su corazón se aceleraba. Nunca había articulado sus sueños a nadie, por temor al juicio. Se envolvió en dudas, pero la mirada esperanzadora de Doña Rosa la empujó a seguir. «Siempre he querido ser chef, no solo por la tradición, sino porque siento que la cocina es una forma de arte, una forma de comunicación, un medio para compartir amor y cultura». Cada palabra la liberaba un poco más. Pero su voz se quebró. Las barreras volvían a elevarse, recordándole las expectativas de su familia, el miedo a fracasar. Era un eco constante en su mente. «Pero no creo que tenga lo necesario para hacerlo. Siempre pienso que hay mejores que yo». Doña Rosa estiró la mano y tocó la de Luisa, un gesto simple pero profundo. A veces son nuestras propias creencias las que nos limitan. Nunca dejes que el miedo decida por ti. La cocina ya es parte de ti. Solo tienes que atreverte a hacerlo de manera diferente. En ese momento, Luisa comprendió que la conversación había trascendido la simple cocina. Era un acto de sanación para ambas. Doña Rosa no solo ofrecía un lugar seguro para que compartiera sus ambiciones, también estaba dispuesta a redescubrir sus propias pasiones. Su valor se multiplicaba. Estaba dando un paso hacia lo desconocido.
La presión aumentó, y Luisa se sintió inusitadamente comprometida a dar el siguiente paso. Podríamos hacer una clase juntas, enseñarte a hacer platillos que siempre quise, pero no me atreví a preparar. Aprenderíamos la una de la otra. Cada palabra era un ladrillo en el camino hacia su propia realización. La sonrisa de doña Rosa se ensanchó, pero sus ojos decían algo más. Había un destello de reconocimiento, como si ambas celebraran un pacto simbólico que va más allá de la cocina. Era un compromiso a seguir adelante, a desafiar la vida a través de la valentía compartida. Mientras se abrazaban en ese momento mágico, Luisa sintió que el fuego de su pasión empezaba a arder con fuerza renovada. Más que un simple baile, estaba en marcha una transformación. Pero sabía que cada paso hacia su sueño también conllevaría nuevos desafíos que pondrían a prueba su determinación. La intensidad de su decisión resonaba en todos los rincones de la cocina, mientras la tarde se desvanecía en la promesa de lo que estaba por venir. Sin embargo, en el fondo, tanto Luisa como doña Rosa sentían la inminencia de un cambio. ¿Tendrían la fortaleza para enfrentar la crítica ajena mientras se atrevían a romper con sus propias cadenas? La incertidumbre del futuro se cernía como un nebuloso horizonte, listo para transformar no solo su relación, sino las páginas de sus vidas en una historia que aún estaba por escribirse. ¿Serían capaces de salir de su zona de confort? El día siguió su curso en la cocina, pero para Luisa y doña Rosa, el tiempo parecía haberse detenido. Cada ingrediente en la mesa se convertía en un símbolo de la audacia que tanto anhelaban desarrollar. Mientras comenzaban a planear su primera clase juntas, Luisa se vio inundada por un torrente de emociones. Era como si cada pequeño gesto que doña Rosa hacía al mezclar los ingredientes en la olla la instara a enfrentar sus propios miedos. De repente, un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Y si fracasaban? La duda empezaba a enredarse de nuevo en su pecho. Doña Rosa, al notar la tensión, miró a Luisa y, sin pronunciar palabra, inclinó su cabeza, desafiándola a verbalizar lo que la inquietaba. Tomando una bocanada de aire, Luisa dejó escapar lo que la atormentaba. Temo que lo que creo en mi cabeza no se traduzca en la realidad. Miedo a que mis platillos no sean lo que la gente espera. Miedo a que tú... Y se detuvo. Su mirada se dirigió a doña Rosa, buscando respuestas en sus ojos. Miedo a que tú te decepciones. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Cada segundo parecía marcarlas. Luisa sintió que las palabras se deslizaban de su boca en un susurro, con cada sílaba desenredando un poco más sus inseguridades. Aquel momento era crucial. Estaba en el umbral de un cambio significativo, y lo sabía. Luisa, la cocina no es una batalla de perfección, es una danza de creatividad. No somos chefs en busca de la aprobación, sino artistas que exploramos nuevos mundos de sabores. La claridad en la voz de doña Rosa era como el fuego bajo la olla. Mis mejores platillos han sido los que no han salido como esperaba. Te invito a cocinar sin miedo, a experimentar lo que significa realmente la cocina. Las palabras de la anciana calaban hondo en el corazón de Luisa. No se trataba solamente de los platillos, se trataba también de su vida, de la forma en la que se había permitido ser encasillada en un papel que no anhelaba. Con cada afirmación de doña Rosa, las paredes que había construido se comenzaban a desmoronar, revelando una vulnerabilidad que ella no sabía que podía aceptar, y más importante aún, a compartir. Decidida, Luisa tomó un cuaderno que siempre había utilizado para escribir sus recetas y en un acto de rebelión personal, empezó a anotar aquellas ideas que siempre había dejado en el fondo de su mente, temiendo que no eran mejores que las de los demás. No se trata solo de la técnica, se dijo a sí misma. Es mi historia, mis emociones, lo que traigo a la mesa. Cada palabra que escribía era como una pequeña victoria personal. Rápidamente la conversación se tornó en un intercambio recíproco. Doña Rosa comenzó a hablar sobre su vida, compartiendo anécdotas que habían estado sepultadas por la rutina. Luisa escuchaba, y por primera vez no solo como nuera, sino como una persona que podía aprender del viaje de otra. La vieja cocina se impregnó de risas y recuerdos. Era un momento transformador, donde ambas se permitían no solo ser cocineras, sino creadoras de sus propias historias. No obstante, mientras la cocina vibraba con su nueva conexión, una sombra se cernía sobre el espíritu de Luisa. Aquella conversación íntima y el acto de compartir también le revelaron una incómoda verdad.
La aprobación externa seguía siendo una batalla interior. ¿Y si la comunidad no ve valor en lo que hacemos? La pregunta asomó inquietante en su mente. Con la idea de un próximo desafío pesando sobre ella, Luisa sabía que el siguiente paso no solo significaba pelear contra su miedo al fracaso. Su nuevo compromiso con doña Rosa y consigo misma se convertiría en un acto de valentía que requeriría mucho más que unos simples platillos. Así, mientras las luces de la tarde se deslizaban por la ventana, Luisa comprendió que el camino a su sueño apenas comenzaba. Tendría la fuerza no solo para crear, sino para alzar su voz y reivindicar su lugar como chef. El eco de su pregunta permanecía en el aire cargado de incertidumbres y promesas, como un horno precalentado, listo para la verdadera cocción del futuro que aún estaba por llegar. El amanecer trajo consigo una energía renovada. Luisa despertó con una determinación que pulsaba en su interior, ahogando las dudas que la asediaban. Desde aquella conversación con doña Rosa, un nuevo compromiso había brotado en su ser. Sabía que su primer taller de cocina se acercaba, y aunque la inquietud no desapareció por completo, la emoción empezaba a arrebatársela. Al ingresar a la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, estimulando su mente. Doña Rosa ya se encontraba allí, reviviendo el lugar con su presencia cálida y una sonrisa que parecía desafiar el tiempo. «Hoy es el día para dar el primer paso, hija», dijo mientras removía un guiso humeante. La conexión con la comida se refleja en la atmósfera. A medida que se preparaban para el taller, Luisa empezó a visualizar cada aspecto. Las preguntas que la atormentaban antes empezaron a transformarse. ¿Cómo podría conectar con sus futuros alumnos? No solo se trataba de compartir recetas, sino de crear una experiencia que resonara en ellos. Recordó cómo doña Rosa había compartido su vida a través de los sabores y se sintió inspirada a hacer lo mismo. Mientras organizaban los ingredientes, cada corte y cada medida se volvieron una meditación, una forma de conectar no solo con la comida, sino con su propia esencia. Tenía que recordar que su autenticidad era su mayor fortaleza. Así que comenzó a escribir al lado de las recetas, notas sobre sus vivencias y emociones. Sabía que quería que sus alumnos sintieran que cada receta tenía una historia detrás, así como su propia vida. Pero con la llegada de los estudiantes, la ansiedad regresó como un viejo conocido. 4 rostros curiosos, desafiantes, aparecieron en el umbral de la cocina. ¿Realmente están aquí por lo que puedo ofrecer? La pregunta la atormentó mientras les daba la bienvenida. Sin embargo, esa preocupación dio paso a otra reflexión. ¿Y si les permito descubrir por sí mismos lo que puedo ofrecer? Las primeras palabras de Luisa fueron temblorosas, pero a medida que compartía la historia detrás de su pasión, sintió que una chispa se encendía dentro de ella. Al contar sobre su relación con doña Rosa y cómo la cocina había sido su refugio, notó que los estudiantes comenzaban a atrapar su energía. Cada respuesta a sus preguntas fue construyendo una conexión más fuerte. La dinámica en la cocina se transformaba. Ya no se sentía como una simple instructora, sino como una guía. Un momento de revelación la invadió. ¿Acaso eso era lo que realmente buscaban? No solo recetas, sino autenticidad y emoción. La cocina se convirtió en un puente para compartir experiencias, no solo ingredientes. Con cada plato que elaboraban, las risas y las historias vivas fluyeron. Ya no había lugar para el miedo a la crítica, solo la satisfacción de compartir su arte. Aún así, una inquietud se mantenía latente en su interior. ¿Sería suficiente? Las miradas de admiración eran evidentes, pero el eco de sus inseguridades aún resonaban. Después de la clase, doña Rosa se le acercó, notando la fatiga y la euforia mezcladas en el rostro de su nuera. «Has encontrado tu voz», le dijo, con la perspicacia que solo la experiencia puede otorgar. «Pero aún queda un trecho por recorrer. ¿Estás lista para el siguiente paso?» Luisa sintió que el aire se cortaba, atrayéndola hacia una nueva pregunta existencial. Había crecido al compartir su historia y conectar con quienes la escuchaban, pero ahora el desafío se había elevado.
no podía retroceder. Se trataba de alzar su voz y reclamar su lugar en el mundo de la gastronomía, enfrentando no solo las expectativas de los demás, sino también las suyas. Con el futuro proyectándose ante ella como una hoja en blanco, Luisa se sintió lista para tomar la decisión que definiría su camino. Sin embargo, una intriga permanecía en el aire. ¿Tendría la fuerza para enfrentar su mayor vulnerabilidad? ¿Su propio miedo a no ser suficiente? Esa pregunta se debatía en su mente, haciendo eco de un nuevo desafío que pronto estaría a la vista. Luisa se despertó al día siguiente con la sensación de que el aire aún zumbaba con una energía que era nueva para ella. Miró por la ventana y contempló un cielo despejado que prometía un buen día. Con su primer taller en mente, el reto del día parecía doble. No solo debía conectar con sus alumnos, sino también avanzar en su relación con doña Rosa, quien anhelaba que Luisa se atreviera a dar un paso adelante en su carrera. Mientras preparaba su desayuno, los recuerdos de la clase anterior emergieron en su mente, las risas, las historias y, sobre todo, el momento en que sintió que había tocado una fibra en cada uno de sus estudiantes. Aquello la llenó de un coraje sutil, un impulso para seguir construyendo sobre esa experiencia. Pero al mismo tiempo, la presión de la expectativa generada por doña Rosa la hacía sentir como si llevaba un peso adicional. Le resultaba difícil eclipsar su sombra. Fue entonces cuando decidió que el día no sería solo sobre las recetas, sino sobre lo que tenía que ofrecer como docente y como persona. Cada plato debía contar su historia, y esa narrativa debía entrelazarse con la tradición que doña Rosa había cultivado por tanto tiempo. Se sintió atrapada en la dualidad de querer destacarse y al mismo tiempo fitting en el legado familiar. Al llegar a la cocina, notó que doña Rosa estaba organizando los utensilios de forma meticulosa. Mientras Luisa inspeccionaba los ingredientes frescos, le surgió la necesidad de comunicarse, de abrir un canal de entendimiento entre ambas. ¿Qué tal si hoy comparto con los chicos una receta de tu abuela?, preguntó. Doña Rosa alzó la vista, sorprendida. Esa es una gran idea, pero, Luisa, te animo a que le pongas tu toque personal. No olvides que esta es tu oportunidad de brillar. El corazón de Luisa se aceleró. Cada palabra de apoyo provenía de su suegra como un aliento de confianza. Pero, ¿realmente era capaz de marcar su propio estilo dentro de una tradición tan arraigada que había sido transmitida con tanto cariño? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaba mentalmente para la clase. Cuando los alumnos llegaron, el ambiente era diferente. Desde su primer taller, Luisa había aprendido a dejar las inseguridades a un lado. Se dio cuenta de que ya no solo estaba ofreciendo información, estaba creando una experiencia conjunta que resonaba dentro de todos los presentes. En lugar de solo dictar cómo hacer un platillo, decidió involucrarlos en un ejercicio creativo donde cada uno podría aportar su propio toque. A medida que hablaba, notó el interés en sus ojos. Su narrativa se transformó en un diálogo dinámico donde cada persona podía compartir sus propias historias relacionadas con la comida. Las risas y la alegría llenaban la cocina y por primera vez sintió que estaba generando algo verdaderamente especial. Al final de la clase, mientras recogía utensilios, doña Rosa se le acercó iluminada por un brillo de orgullo. Veo que has encontrado tu propio camino, Luisa. Esa autenticidad que temías mostrar, hoy fue tu mayor fortaleza. Las palabras de su suegra retumbaron en su interior, pero también dejaron un nuevo dilema. Si había logrado manifestar su esencia al compartir su historia, ¿qué pasaría cuando tuviera que enfrentar situaciones más complejas, más desafiantes? La pregunta era un eco persistente, un recordatorio de que el viaje hacia su crecimiento profesional todavía estaba en sus primeras etapas. Esa noche, mientras revisaba los apuntes de la clase, Luisa no podía evitar cuestionarse cómo sería el siguiente paso en su evolución. La idea de conectar su historia con algo más grande la intrigaba. Tal vez podría explorar el mundo de la gastronomía más allá de su círculo cercano. El rostro de su suegra aparecía en su mente, reflejando no solo una figura materna, sino también un indicio de competencia. ¿Estás lista para el próximo desafío?, parecía preguntarle. Luisa sintió que el pulso de su propia historia la conducía hacia una nueva revelación.
Pero antes de poder pensar en sus próximos pasos, su teléfono sonó con una notificación, una invitación a un taller de cocina a nivel nacional, algo a lo que jamás se había atrevido a asistir. Esa posibilidad se deslizaba ante ella como un destino tentador, pero también aterrador. ¿Debería dar ese salto o permanecer en la zona de seguridad que había creado con su aula? La respuesta a su dilema se coló entre las risas y los aromas, prometiendo un nuevo viaje que se avecinaba. ¿Estaría Luisa dispuesta a tomar la decisión que podría transformar su vida de una manera que nunca había imaginado? Luisa se despertó antes que el sol asomara en el horizonte, una sensación de renovada determinación palpitando en su interior. La invitación que había recibido hace apenas unas horas había plantado una semilla de decisión en su mente. Era tiempo de reflejar la confianza que había cultivado con doña Rosa y sus estudiantes en un nuevo y emocionante desafío. Tenía que asistir al taller de cocina nacional. Podía sentir que era el momento de demostrar no solo sus habilidades culinarias, sino también su verdadero yo. Mientras se preparaba para el día, cada acción era una reafirmación de su crecimiento. Cocinando el desayuno, recordó los consejos de doña Rosa. La cocina no es solo una serie de pasos, resonaron sus palabras. Así que dejó que su creatividad fluyera, incorporando un toque personal al plato que ofrecía esa mañana. Era un símbolo de lo que había aprendido, confiar en su voz, en su estilo. Al llegar a la cocina donde se llevaría a cabo el taller, su corazón latía con fuerza. La atmósfera rebosaba de emoción y espíritu. Era un espacio donde cada rincón olía a nuevas posibilidades, al inconfundible aroma de sueños por cumplir. Inhaló profundamente, recordando que cada persona en esta sala era un compañero de viaje, no un rival. El nerviosismo se transformó en un impulso, un fuego que la alentaba a dar su mejor versión. El taller comenzó con un grupo diverso, cada participante con su propia historia y su propia conexión con la comida. Luisa se presentó, su voz firme y clara, compartiendo no solo su experiencia, sino también la historia de su relación con doña Rosa. Cada palabra era una nota que resonaba en el ánimo colectivo. La autenticidad era palpable y estimulante. El primer desafío llegó pronto. Cada uno debía preparar un platillo significativo utilizando ingredientes sorpresa. En lugar de tensarse, Luisa sonrió. «Es hora de experimentación», se dijo. Mientras los participantes trabajaban en sus creaciones, Luisa se movió entre las estaciones, ofreciendo apoyo y compartiendo pequeños trucos aprendidos en la cocina de su suegra. Cuando llegó su turno, decidió preparar un platillo que combinara lo tradicional y el toque personal que había cultivado en su hogar. Una mezcla de sabores que representaba su viaje, un risotto con verduras frescas y un suave toque de pimiento asado. La cocina se llenó de aromas que atrajeron la atención no solo de sus compañeros, sino también de los instructores. El risotto cobraba vida, y con cada cucharada se colocaban más piezas en el rompecabezas de su identidad. Al presentar su plato, la inseguridad que alguna vez la abrazó se había disipado, reemplazada por una sólida confianza. A medida que compartía la historia detrás de su creación, no solo sobre la receta y su técnica, sino sobre su relación con doña Rosa, vio los rostros de los demás iluminarse. Había encontrado su voz auténtica, y aquello se sentía verdaderamente poderoso. Al final del taller recibió comentarios extraordinarios. Su enfoque y la forma en que había tejido sus experiencias en su comida resonaron con los demás participantes. La consejera del taller, una chef de renombre, se acercó a ella y le dijo: «Tu autenticidad en la cocina es lo que más brilla. Sigue así y estarás creando una cocina que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma». Esa afirmación era un reconocimiento que Luisa no había imaginado recibir. En un abrir y cerrar de ojos, todo aquel recorrido a través del miedo y la duda se había convertido en una experiencia emotiva y valiosa. Era la culminación de su crecimiento y un testimonio de que había superado sus campos de batalla interiores. Cuando regresó a casa, el ambiente en la cocina se sentía diferente. Doña Rosa la esperaba con una sonrisa radiante. Sin una palabra, Luisa se acercó y la abrazó, resonando un profundo sentimiento de gratitud. Sabía que cada etapa de su viaje había sido posible gracias al apoyo y la sabiduría de su suegra. Era un vínculo construido a fuego lento, lleno de amor y retos superados. En ese instante, Luisa entendió que su viaje apenas comenzaba. Había conquistado sus temores, había comenzado a crear su legado en la cocina, y más crucialmente, había abierto un canal de comunicación con doña Rosa que iba mucho más allá de las recetas.
Las historias compartidas, los secretos revelados y la vulnerabilidad expresada habían tejido un lazo indestructible entre ambas, una conexión donde cada bocado contaría no solo su historia personal, sino también de su familia unida. En su mente, una idea resplandecía con claridad. Era el momento de seguir adelante. Respiró hondo, llenándose de un sentido de propósito renovado. Todo lo que había aprendido y las nuevas amistades que había hecho en el taller la disponían a explorar el siguiente paso en su carrera, sin miedo y con pasión. Luisa dio un paso adelante y sonrió. El futuro se abría ante ella, lleno de recetas por descubrir, historias por contar y un legado por construir. La cocina la había transformado en una chef, pero sobre todo en una mujer segura de sí misma, lista para significar algo en el mundo. Ahora, mientras la brisa de la noche entraba suavemente por la ventana, Luisa sabía que debía elevar su esencia a lo más alto, compartir su viaje, continuar ayudando a otros a establecer conexiones a través de la cocina y demostrar que, a menudo, los mayores sabores vienen de las historias más sinceras. Así que no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.